buenas tardes, compañeros. Muchísimas gracias por su presencia. El día de hoy quiero comentarles más o menos cuál fue mi proceso respecto a la investigación que le puse como nombre Presencia de Moving en el sector educativo en una escuela secundaria del Estado de México, todo dentro de la línea de salud organizacional. Primeramente, y les quisiera comentar que uno de los principales motivos, más bien de los principales motivos por los que quise yo investigar sobre esta parte fue porque recientemente un familiar le dieron un aumento de puesto en la dirección educativa de esta institución y estábamos comentando de algunas problemáticas con las que se había enfrentado. Entre ellas es que había muchos problemas con los profesores porque no acataban indicaciones de la subdirección y del director, ¿no? Otra de ellas es que había muchísimos robos en los profesores, en sus cubículos personales, de hecho. Y otra muy importante a resaltar es que también los malos tratos eran muy evidentes en esta institución, por lo cual mi primera roncha fue que quisiera investigar cuál es esta parte de liderazgo, comunicación y desempeño laboral de los trabajadores, puesto es que quería yo saber cómo es que influía este mal liderazgo dentro de esta institución, la mala comunicación y cómo es que afectaba esto en el desempeño laboral. Todo iba perfectamente bien de acuerdo al cronograma que yo había establecido, puesto que hice en tiempo y forma el proyecto y bueno, algunas incidencias es que por falta de tiempo o más bien eh, por algunas actividades dentro de la tarea del módulo 3 y el trabajo final del mismo, no pude avanzar adecuadamente con las actividades del cronograma, por lo cual me atrasé un poco. Sin embargo, considero que este atraso, perdón, no fue tan significativo, por cual le puse el color verde y amarillo. Pero al momento de entrar a la metodología, cuando estaba en búsqueda de los instrumentos para llevar a cabo el proyecto de liderazgo, comunicación y desempeño laboral en los trabajadores, tuve la incidencia que a mi parecer fue la más grande dentro de todo mi proceso de investigación, la cual fue que no encontré un, un instrumento de liderazgo acorde a lo que yo quería medir para población mexicana, que era sumamente importante pues para lo que yo quería desempeñar. Entonces opté por, eh, por cambiar mi línea de trabajo. Eso fue un incidente pues trágico, ¿no? Yo desde metodología me tuve que volver a regresar al marco teórico y lo que hizo fue que pues se supone que este tiempo con el que yo tenía que avanzar, pues no lo avancé acorde a lo que ya había especificado en mi cronograma, por lo cual decidí cambiar la temática, como ustedes ya conocen, a la presencia de Moving en el sector educativo en una escuela secundaria del Estado de México. Tuve algunas fallas respecto al cronograma, porque tuve fallas aquí con mi compañía Telmex, de que no tuve internet por 2 días, y bueno, retrasó un poquito el tema del cronograma. Y también tuve otro incidente con que llevé a cabo un proceso de selección de personal en una empresa y bueno, ese proceso me duró 2 días. Entonces, básicamente fue que el tiempo no me dio. Eh, Dentro de los objetivos de la presente investigación, eh, tenemos como objetivo general exponer la presencia de Moving en los profesores de la escuela secundaria número 58 ubicada en el Estado de México. Objetivos específicos es identificar la presencia de Moving en la escuela y también diseñar un plan de intervención para la mejora de Moving en la escuela secundaria. Opté por incluir este instrumento de Lehman, ya que me pareció muy apropiada que desglosara su instrumento por dimensiones y también había como su concepto de moving, pues realmente me gustó. Entonces, a mi consideración, por eso opté por este instrumento, ya que les voy a presentar las dimensiones más adelante. Tuve algunas incidencias durante la aplicación. También considero que fueron un poquito grandes, pero bueno, se retrasó un poquito por tiempos de cronograma. Imagínense, yo iba atrasada
con los tiempos y más el retraso de que tenía que yo aplicar el instrumento tal día, pero no se pudo por cuestiones de la escuela. Pero bueno, al momento de la aplicación, yo llegué en un día de consejo técnico, como me lo planteó la directora de la institución, y no tenía en cuenta que ese día iban a faltar algunos profesores, ¿no? Y bueno, eso fue todo. Justamente ya cuando yo estaba llenando mi sábana de datos, me di cuenta que algunos profesores no habían llenado las variables sociodemográficas que yo había planteado. Entonces, básicamente, no tenía caso agregar ese instrumento ya contestado si no teníamos como una de las partes esenciales para medir, ¿no? Las variables sociodemográficas. Entonces, pues la muestra realmente no fue significativa de, de 45 profesores que yo esperaba aplicar, porque de hecho la escuela también tiene problemas con que algunos profesores piden su cambio por el clima laboral un poco, pues feo. Eh, También estaban en espera de que llegaran más profesores a la institución. Entonces, pues bueno, únicamente pensaba yo que iba a aplicar 45, sin embargo, con los profesores que no llegaron ese día a consejo técnico, más los profesores que no contestaron las unas variables o el 100% de los reactivos, pues me quedó mi muestra como 30 con 30 docentes. Tuve algunas muy grandes incidencias con el programa SPSC, puesto que la captura yo instalé el programa SPSC en una fecha determinada, llené la sábana y todo. Sin embargo, me atrasé un poquito más porque la prueba gratuita del SPSC es de un mes y yo rebasé eso, por lo tanto no pude instalarlo nuevamente en mi computadora, por lo que opté por instalarlo en otra computadora. Sin embargo, esta computadora tampoco quiso jalar el programa y tuve que instalarlo en otra computadora, pero ahí me atrasé todavía más porque como no era mi computadora, pues los tiempos no eran como acorde, ¿no? Pero bueno, mmm, igual tuvimos eh, algunas tareas del módulo 4 y 5 y también en el cronograma iba un poco desfasada, sin embargo, yo me apuré bastante para tener mi cronograma perfectamente bien conforme ya lo había yo planeado, pero bueno, algunos incidentes, ¿verdad? También me tomé un poco de vacaciones por los días festivos y bueno, aquí era lo que les comentaba de los retrasos con SPSC, que considero que también fueron incidencias bastante significativas dentro de mi trabajo. Ok, ya hablando un poquito más de resultados, la mayor, las mujeres son las que están del 60%, es decir, que están presentes más mujeres en esta investigación que hombres, porque los hombres se quedaron en el 40%. La edad promedio de los docentes es de 39 años y bueno, aquí vemos una, un círculo de pastel, cómo es que los profesores llevan alrededor, 36,7%, perdón, llevan en la institución alrededor de 6 a 10 años. Pero bueno, la mayoría tiene licenciatura, el 43,3% maestría y me parece que únicamente un profesor tiene un doctorado. Pero bueno, hablando un poquito más de los resultados, hice una tabla de frecuencias y bueno, en esta tabla se muestra que de manera general y tomando en cuenta el GAF, que era lo que tenía que medir yo de acuerdo a la calificación del instrumento que apliqué, es un porcentaje total del 33,3%. Únicamente hay que checar estos percentiles, que son los que nos van a dar una referencia de 80 para arriba, que son los profesores que en efecto sufren moving, que es el 33,3%. Pero bueno, hablando un poquito más de las dimensiones que yo les comentaba con anterioridad, una de ellas es el desprestigio laboral. Aquí pasó algo un poco curioso porque yo tenía pensado que o sea, conforme iba llenando yo la sábana de datos, me di cuenta que había valores significativos en las preguntas que formaban parte del desprestigio laboral. Entonces, yo pensé que ahí iba a estar como más, eh,
iba a haber más como profesores que sufrían o experimentaban el desprestigio laboral, pero no fue así. Únicamente el 33% de los profesores lo han experimentado y un dato curioso es que por lo general este fenómeno se va a presentar en mujeres solteras con un grado máximo de maestría y también los docentes cuya antigüedad es de muy pocos meses dentro de la organización. Únicamente pues el 33%, que aquí vemos los percentiles y bueno, la suma me da eso. Este, la otra dimensión es el entorpecimiento del progreso con los 10% de los docentes. Y bueno, aquí también se presentaban que eran mayormente mujeres solteras entre los 30 años de edad con más de 10 años de antigüedad. Y bueno, en la próxima dimensión, que es bloqueo de la comunicación o bueno, incomunicación, menciona que mayormente las mujeres solteras entre los 37 y 47 años de edad con un grado máximo de estudios de maestría son las que presentan moving en esta dimensión, que es el 23% de las docentes. Intimidación encubierta. Esta dimensión hace referencia a las amenazas y los daños encubiertos. Y bueno, también el 27% presentan o han presentado moving que se considera en esta dimensión. Y cabe resaltar que igualmente son mujeres solteras de 37 a 47 años, tal como intimidación manifiesta, que bueno, básicamente nos habla que son restricciones que imponen de forma directa, le dan amenazas verbales o ponen en ridículo a los docentes y también el 33% de la organización. Esta dimensión realmente me impactó porque no tenía ni idea al venado de sábana que iba como a representar un puntaje pues considerable, ¿no? Aquí tenemos la gráfica de intención manifiesta, intimidación, perdón. Y bueno, otra parte es desprestigio personal, que bueno, aquí nos habla, ay, perdón, que es básicamente la crítica hacia la vida personal de una persona, la vida personal de los docentes, perdón. Y bueno, y en este representa un 30% de los docentes. Y bueno, como ya mencioné las otras dimensiones, se presenta mayormente en docentes mujeres con una antigüedad de 10 meses, de meses a 10 años y también con grado máximo de maestría. Básicamente los resultados que presenté apoyan a la literatura revisada dentro de la investigación que se hizo, eh, que sí, que en efecto el moving puede afectar a la organización y era como ejemplo lo que les comentaba desde un principio, ¿no? De los motivos por qué despertó mi roncha. También es que en conjunto con algunos hallazgos como la investigación de Topa y Sánchez, que también lo puse en el marco teórico, se presenta mayormente en el sexo femenino. Entonces ya hay como un sustento teórico. Otra parte a resaltar es que los docentes que se integran a la organización son los que más presentan un índice de moving. Posteriormente, yo había puesto en mis variables sociodemográficas dos más, que aparte de grado máximo de estudios, edad, sexo, había puesto religión y estado civil, los cuales no generan un factor relevante en la práctica del mismo. Algunas limitaciones que se me presentaron fue que la muestra no considero que fue significativa, fueron de 30, yo esperaba que fueran de 45, pero bueno, no se pudo, así que yo recomendaría que se hagan una muestra que sea significativa y también la mala planificación del tiempo por algunas incidencias que ya les comenté. Y bueno, algunas recomendaciones para futuras investigaciones es investigar la relación que tiene el moving con el liderazgo y también investigar las afectaciones que trae consigo el moving en el clima organizacional. Otro de mis objetivos es eh, diseñar la intervención. Esa aún está en proceso, por lo tanto no se las puedo mostrar ahora, pero muchísimas gracias por llegar hasta aquí y espero que esta investigación sea de utilidad para generar nuevas investigaciones o bien nuevas ronchas. Muchas gracias.